Hermanos y hermanas, alumnos queridos de Ministerios Fe en el Cordero, les damos la cordial bienvenida a esta enseñanza, la Biblia, su origen, materiales e idioma. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante que nos llevará desde las orillas del río Nilo hasta las montañas del Sinaí. Vamos a descubrir cómo la palabra de Dios fue preservada a través de los siglos, en diferentes materiales y en diferentes idiomas, para llegar a nosotros. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la palabra Biblia? ¿Sabían que esa palabra no tiene originalmente un significado sagrado? Pues bien, hoy vamos a descubrirlo juntos. Soy el pastor Julio Manzanares de Ministerios Fe en el Cordero, ubicado en el 1961 East Florence Avenue, Los Ángeles, California. Si necesitan comunicarse conmigo, pueden hacerlo al 213-840-0566 o al correo manzanaresjulio05@gmail.com. Comenta, quiero aprender, para que sigamos preparando más enseñanzas. Continuamos. Nuestro texto base es Deuteronomio 6:7, que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este es el corazón de Dios, que su palabra sea transmitida de generación en generación. Comencemos por el principio. ¿Qué significa la palabra Biblia? Proviene del griego biblión, que significa libro, o propiamente libro de papiro. El papiro era material natural donde se escribían los libros en la antigüedad. Aquí un dato importante. El doctor Roberto Hernández, en el prólogo a su traducción de la Biblia llamada Peshitta, señala que la palabra Biblia no tiene lingüísticamente una connotación sagrada. Por eso debemos llamarla propiamente Sagrada Escritura. Lo que hace sagrada a la Biblia no es su nombre, sino su contenido. Es la palabra de Dios inspirada. Ahora, retrocedemos en el tiempo. Mucho antes de que existiera la Escritura, Dios ya estaba hablando a su pueblo. La revelación divina ya existía, solo que de forma oral. ¿A quiénes se les reveló Dios primero? A la estirpe que la Biblia llama hijos de Dios, en Génesis 6:1. Nombremos juntos a esos patriarcas: Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham y, sobre todo, Moisés. Ellos transmitieron la revelación de viva voz de padres a hijos. La invención de la escritura dividió la historia en dos: la prehistoria con la transmisión oral y la historia con la transmisión escrita. Dios permitió que el lenguaje escrito se desarrollara para que su palabra fuera preservada de manera permanente. Para entender cómo se escribió la Biblia, debemos entender la evolución del lenguaje escrito. Podemos distinguir dos estadios. Imagínese viajando al antiguo Egipto, viendo jeroglíficos tallados en los templos. Luego a Mesopotamia, con los signos de forma de cuña de los sumerios. Ese es el primer estadio, los signos y los símbolos que expresaban ideas. El jeroglífico en Egipto y el cuneiforme en Mesopotamia. El segundo estadio es la invención del alfabeto, y el mérito corresponde a los pueblos semíticos, primero con el alfabeto protosinaítico y luego con el fenicio aramaico, de donde deriva el hebreo que hablaba Abraham. ¿Ven cómo Dios estaba preparando el camino para que su palabra fuera escrita? Escribe amén en los comentarios para saber que estás activo. Llegamos a una parte fascinante: los materiales en que se escribió la Biblia. La Biblia siguió la evolución del lenguaje escrito. ¿En qué material escribían la palabra de Dios? Comencemos con la piedra. Éxodo 24:12 dice: te daré tablas de piedra, y la ley, mandamiento que he escrito para enseñarles. También Éxodo 34:4, Deuteronomio 27:2 al 3 y Josué 8:32. Vemos el uso de la piedra. La madera, Números 17:2, nos habla de varas donde se escribían los nombres de los príncipes. La arcilla, Ezequiel 4:1 dice: tómate un adobe y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. El oro, Éxodo 28:36, menciona una lámina de oro
con la inscripción Santidad a Jehová. Pero el material que universalizó la escritura fue el papiro. El Cyperus papyrus crecía en los pantanos del Nilo. De papiro deriva nuestra palabra papel. Y la palabra griega biblos, de donde viene Biblia, llegó a significar papiro. La primera mención del papiro en la Biblia es Éxodo capítulo 2, verso número 3, cuando Moisés fue puesto en una arquilla de junco. También aparece en Job capítulo 8, verso número 11, e Isaías 18, 2. El pergamino, hecho de pieles de ovejas y cabras, su nombre proviene de la ciudad de Pérgamo, mencionada en Apocalipsis capítulo 2, verso número 12. Pablo pide los pergaminos en 2 de Timoteo 4:13. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos en pergamino. La vitela, del latín vitela, que significa ternera, es piel de becerro nonato, más fina que el pergamino. Se teñía de rojo con letras doradas o plateadas. Es el material más valioso de origen animal. Llegamos a los idiomas en que se escribió la Biblia, y esto es fascinante. ¿Cuántos idiomas crees que se usaron? La respuesta es 3: hebreo, arameo y griego. El hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Tiene 22 letras consonánticas, se escribe de derecha a izquierda y las palabras se forman con una raíz trilateral. Por ejemplo, de KTB derivan libro, escribir y tatuaje. El hebreo es considerado lengua sagrada porque en él se escribió la Torá. El arameo aparece en pequeñas porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos arameo en Génesis 31:47, Jeremías 10:11, Esdras 4:8, capítulo 6, verso 18, capítulo 7, verso 12 al 27. Y en Daniel, capítulo 2, verso número 4, capítulo 7, verso número 28. En el Nuevo Testamento encontramos frases en arameo como Éfata, Marcos 7:34, Talita Kumi, Marcos 5:41, Eloí, Eloí sabactani, Marcos 15:34 y Maranata, Primera de Corintios 16:21. El arameo es muy importante porque fue el idioma común de los judíos en el período intertestamentario. Y lo más hermoso fue la lengua que habló Jesús y sus discípulos. El griego koiné se convirtió en un idioma universal con Alejandro Magno. Fue el idioma de la filosofía y la cultura. La mayor parte del Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Tiene 24 letras y más de 3,400 años de historia escrita. El griego sigue siendo la lengua litúrgica en la Iglesia Ortodoxa griega y el rito bizantino. En conclusión, en la Biblia confluyen los 3 idiomas importantes de su época: el hebreo, idioma de lo sagrado; el griego, idioma de la cultura universal; y el arameo, idioma de las masas. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos visto el origen de la palabra Biblia, los patriarcas, la evolución de la escritura y los materiales e idiomas. Prepárate porque en el siguiente video miraremos la estructura de la Biblia, el canon, las fuentes, por ejemplo, el Códice de Alepo, el Códice Leningrano, el Códice Cairo y muchos más. Así que estate pendiente. Recuerda, videos como este el algoritmo los suprime. Te pido que comentes amén, que le des like y que compartas esta información. Es importante para el pueblo cristiano y en general recibir conocimiento. Así que empujémoslo y compartámoslo. ¿Qué conclusión podemos sacar? Desde las tablas de piedra en el Sinaí hasta los pergaminos y papiro, la mano de Dios ha guiado cada paso de la transmisión de su revelación. Y hoy, nosotros somos los depositarios de ese tesoro. El mandamiento sigue vigente. Deuteronomio 6:7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Así que animo a valorar la palabra de Dios, a estudiarla, a meditarla y a compartirla con sus hijos en sus hogares. Que el Señor les bendiga y que su palabra sea luz para sus caminos. Gracias por acompañarme. Soy el pastor Julio Manzanares de Ministerios Fe en el Cordero. Estamos en el 1961 East Florence Avenue, Los Ángeles, California. Puedes comunicarte al 213-840-0566 o al correo manzanaresjulio05@gmail.com. Que la paz de Cristo gobierne tu casa, tu vida y todo lugar donde tú vayas. Nos vemos en el próximo video.